Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en un nuevo programa de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales tanto YouTube como iVoox y escribir en el buscador FH Almería Radio. De esta forma encontrarán todos los programas hasta el día de hoy. Ya saben que en la parte técnica del programa se encuentra Roberto Gutiérrez y nada, hoy es lunes 16 de febrero y bueno, tras un final de semana con bastantes incidentes, principalmente por vientos, hoy vamos a hablar de las diferentes consecuencias que nos ha dejado el viento en el campo. Vamos a escuchar las valoraciones sobre los daños tanto del alcalde de Ejido, Francisco Góngora, como del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar también las intervenciones de la eurodiputada Carmen Crespo en el pleno de Parlamento durante el debate de las prácticas comerciales y tendremos de vuelta al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, con quien comentaremos las valoraciones de daños por esos vientos. Pero ya saben que antes de todo esto, como siempre, le echaremos un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y lo mejor es que pueden acceder a la hora que deseen. También en fhalmería.com pueden consultar esas pizarras de precios, pizarras a las que vamos a prestarle especial atención, sobre todo después de la pausa. Ya saben que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rictuan y Espolevante Níjar y ahora sí, una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rictuan. El nuevo tomate cherry pera de Rictuan une lo que más valoran los agricultores. Alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rictuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rictuan. Con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Expolevante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expolevante Níjar, el futuro del campo, aquí. Y vamos con la pizarra de precios de Agroejido, la pizarra de hoy, lunes 16 de febrero de 2026. Empezamos, como siempre, con los tirabeques que han tenido un primer corte de 6,87 € y un último corte de 6,31 €. Seguimos con los guisantes que han empezado en 3,99 € para acabar en 3,60 €. Vamos ahora con las judías y empezamos con la judía Garrofón, que ha tenido un único corte de 3,87 €. Seguimos con la judía Shera, que ha empezado en 9,21 € para acabar en 6,44 €. La judía Elda, por su parte, ha empezado en 9,15 € y ha acabado en 6,90 €. La judía Perona Semi ha tenido un único corte de 7,01 €. La judía Perona Roja
ha tenido también un solo corte de 9,81 € y la judía rastra ha tenido también un solo corte de 9,81 €, también igual que la judía peruna roja. Seguimos con los pepinos y tenemos el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 1,80 € y un último corte de 1,70 €. El pepino español ha empezado en 2 € para acabar en 1,69 € y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 2,10 € y un último corte de 2,03 €. Calabacines. Tenemos el calabacín fino, que ha tenido bastantes cortes, la verdad, y ha empezado en 1,04 € para acabar en 77 céntimos. Y seguimos con el calabacín gordo, que ha empezado en 90 céntimos y ha acabado en 70 céntimos. Berenjenas. Tenemos la berenjena rallada, que ha empezado en 2,28 € y ha acabado en 1,67 €. Y la berenjena larga ha tenido un primer corte de 1,14 € y un último corte de 84 céntimos. En el bloque de los tomates, el que toca ahora, solo tenemos el tomate pera, que ha empezado en 74 céntimos y ha acabado en 63 céntimos. Y vamos ahora con el último bloque, el bloque de los pimientos, y tenemos el pimiento Palermo, que ha tenido un solo corte de 2,31 €. Seguimos con el pimiento italiano verde, que ha empezado en 1,78 € para acabar en 1,54 €. El pimiento italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,77 € y un último corte de 87 céntimos. El pimiento lamullo verde ha empezado en 2,51 € para acabar en 1,88 €. El pimiento lamullo rojo, que evidentemente ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 2,63 € para acabar en 2,12 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,81 € y un último corte de 1,53 €. El pimiento California rojo ha empezado en 2,48 € y ha acabado en 2,15 €. Y el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha empezado en 2,30 € para acabar en 1,89 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy lunes 16 de febrero de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Pues momento ahora para el repaso de la actualidad informativa, y para esta tarea hoy tengo a alguien diferente, tengo a Carlos Gutiérrez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Ana? Vamos con una semana intensa de noticias. Comenzamos. Luis Planas asegura que el objetivo de la PAC debe ser garantizar una renta justa y suficiente a los agricultores y ganaderos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que la política agraria común busca garantizar una renta justa y suficiente para los agricultores y ganaderos, reforzando así su competitividad y posición en la cadena de valor. Hoy, Planas presidió por videoconferencia la reunión del Consejo Consultivo de Política Agraria preparatoria del Consejo de Ministros de Agricultura, que se celebrará en Bruselas el 23 de febrero, donde se debatirá la PAC para el periodo 2027-2034. El ministro subrayó la importancia de que los pagos directos se basen en la renta de las explotaciones, contribuyendo a la viabilidad de los negocios agrarios y a la seguridad alimentaria del país. Durante el encuentro también se abordaron las prácticas comerciales desleales, con Planas resaltando que la nueva normativa europea debe reforzar y armonizar las reglas sin retroceder en la legislación nacional. Asimismo, los ministros debatirán las prioridades estratégicas de la Unión Europea ante la FAO para 2026 y 2027 y coordinarán el calendario de elecciones en las agencias de Naciones Unidas en Roma, buscando un candidato europeo común para representar a la región a estas instituciones internacionales. Pues seguimos hablando de Luis Planas, y es que ha dicho que los acuerdos comerciales son un instrumento para dar estabilidad al sector agroalimentario y diversificar las exportaciones. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha situado las cuestiones geopolíticas
como uno de los grandes retos del futuro para el sector agroalimentario español. Ha defendido que los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países aportan estabilidad y permiten diversificar exportaciones, especialmente en un contexto internacional marcado por el proteccionismo de Estados Unidos. España es ya el cuarto exportador agroalimentario de la Unión Europea y el séptimo del mundo, con ventas al exterior por valor de 77.600 millones de euros entre diciembre de 2024 y noviembre del 25, y un superávit de 18.100 millones. En la última década, las exportaciones de alimentos y bebidas han crecido un 80%. En este escenario, el ministro ha subrayado la importancia de nuevos acuerdos con Mercosur, India e Indonesia para ampliar mercados. Durante un desayuno informativo, Planas ha destacado que la renta agraria alcanzó en 2025 los 41.200 millones de euros, la más alta de Europa en un año récord de producción, valorada en 75.600 millones. El sector suma más de 1,3 millones de empleos, más de 28.000 en industrias, 3.200 de ellas cooperativas, y en pesca cuenta con 8.430 buques y el liderazgo europeo en acuicultura. El ministro ha puesto en valor los 40 años de España en la Unión Europea y el papel clave de la política agraria común, cuya negociación para el periodo 2027-2034 ha señalado como prioridad absoluta. Además, ha apuntado 3 grandes desafíos: el cambio climático, con una inversión histórica de más de 2.500 millones en modernización de regadíos hasta 2027, la innovación y digitalización, y el relevo generacional, que se ha definido como el reto de los retos. Y la Junta subvenciona una planta fotovoltaica para el bombeo de agua en Dalías. El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, Antonio Mena, ha visitado en Dalías la comunidad de regantes Los Llanos para supervisar la puesta en marcha de una planta solar fotovoltaica destinada al bombeo y elevación de agua para riego. El proyecto ha contado con una inversión de 588.060 euros, de los que la Junta de Andalucía ha aportado más de 293.000. Mena ha destacado que esta iniciativa representa un paso decisivo hacia un regadío más sostenible y eficiente, reduciendo costes y la dependencia energética y mejorando la competitividad entre los agricultores de la zona. La planta solar de 750 kilovatios funcionará todo el año y se ha acompañado de la modernización del equipo de bombeo, lo que permitirá un ahorro estimado del 40% en consumo energético. La comunidad de regantes Los Llanos gestiona 829 hectáreas de cultivo y cuenta con 2 sondeos y una red de distribución que abastece a toda la zona regable. Con esta inversión, la Junta de Andalucía refuerza su apoyo al sector agrario, promoviendo la modernización de regadíos y el uso de energías renovables para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental de las explotaciones. Julia Ibáñez pone en valor la planificación hídrica del gobierno de Juanma Moreno en la comarca de la Almanzora. La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Julia Ibáñez, ha destacado la planificación del gobierno de Juanma Moreno en materia hídrica en la comarca de la Almanzora, especialmente afectada por la sequía. Ibáñez ha valorado la reciente licitación de la ampliación y mejora de la estación de tratamiento de agua potable en Albox, una obra largamente demandada por los vecinos que mejorará la calidad del agua y garantizará el suministro, reconociendo además el trabajo de la alcaldesa María del Mar Alfonso en defensa del municipio. La parlamentaria ha subrayado que el agua en Almería es sinónimo de empleo, desarrollo económico y futuro, y ha criticado la gestión del gobierno de España, señalando recortes en trasvases y paralización de infraestructuras. Ibáñez ha alertado sobre el encarecimiento del agua y la pérdida de competitividad para los agricultores locales, asegurando que mientras la Junta impulsa inversiones reales, el Ejecutivo Central mantiene bloqueados proyectos clave y financia infraestructuras fuera de la provincia. Y acabamos el repaso informativo sabiendo que hay una investigación de la Junta y la Universidad de Granada que revela cómo las hormigas afectan el control biológico del pulgón en pimiento.
Un nuevo estudio del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, IFAPA, y la Universidad de Granada ha analizado cómo las hormigas influyen en el control biológico del pulgón, del algodón en cultivos de pimiento bajo invernadero. Durante 2 años, en 4 invernaderos de Almería, los investigadores estudiaron cómo Tapinoma ibericum afecta a enemigos naturales del pulgón, como el parasitoide Aphidius colemani, y descubrieron que, aunque reduce la presencia de algunos depredadores, favorece a otros y cambia la distribución de los pulgones en la planta. El estudio concluye que el control biológico puede mantenerse a través de diferentes combinaciones de enemigos naturales y que combinar el depredador Aphidoletes aphidinsa con el parasitoide A. colemani podría mejorar los en presencia de hormigas. Además, se comprobó que la presencia de estas especies no afecta el peso de los frutos de pimiento, lo que confirma que la efectividad del control biológico depende de las interacciones entre plagas, depredadores y hormigas más que de la ausencia de una especie concreta. Pues muchísimas gracias, Carlos Gutiérrez, por ampliarnos la información en el día de hoy, y en unos segunditos terminamos el repaso informativo con el parte meteorológico. Pues comenzamos el parte meteorológico, como siempre, hablando del riesgo de incendios, que será bajo en toda la provincia de Almería, como prácticamente en toda la península. Hoy, lunes 16 de febrero, parece que tras un fin de semana marcado por los vientos, sobre todo el sábado, hoy volvemos a tener estabilidad. No obstante, a partir de las 6 de la tarde, el protagonista volverá a ser el viento. Se esperan rachas que pueden alcanzar los 70 km por hora con viento de componente oeste, es decir, de poniente. La probabilidad de que se registren estas rachas fuertes se sitúa entre el 40 y el 70%. Las zonas más afectadas serán el Valle de la Almanzora y los Vélez, así como Nacimiento y el Campo de Tabernas. En estas zonas se mantiene el aviso de nivel bajo por viento, aviso amarillo. En Nacimiento y Campo de Tabernas el episodio más intenso se prolongará hasta la medianoche, y en el Valle de la Almanzora y los Vélez el viento continuará soplando con fuerza durante la noche y seguirá en la madrugada. Tendremos cielos poco nubosos con presencia de intervalos de nubes altas que irán cruzando el cielo sin dejar precipitaciones. En general, el ambiente será estable para lo que queda de día y con amplios claros. Las temperaturas van en ascenso, un aumento que se ha notado especialmente en las temperaturas mínimas, y porque es que en algunos puntos parece que ha habido un subidón de temperaturas que se ha notado respecto a días anteriores. Durante la tarde el ambiente también será más templado. En cuanto al viento, como hemos dicho, seguirá soplando de componente oeste en el interior de la provincia, que esperan vientos moderados con intervalos fuertes y rachas que pueden llegar a ser fuertes en zonas expuestas. En el litoral el viento será de flojo a moderado. Para mañana 17 de febrero se mantiene activo el aviso de nivel amarillo, ya saben, peligro bajo por viento en el Valle de la Almanzora y los Vélez. Durante la madrugada y primeras horas del día podrán registrarse rachas máximas de hasta 70 km por hora con viento de componente oeste. La probabilidad de que alcancen estas rachas, según la EMET, se sitúa entre el 40 y el 70%. El aviso estará vigente hasta las 8 de la mañana, por lo que se espera que el viento vaya perdiendo intensidad a medida que avance la jornada. Para mañana se prevé un día soleado, ya que la jornada comenzará con cielos poco nubosos o en la mayoría completamente despejados. Una situación de estabilidad que se mantendrá durante todo el día y sin precipitaciones a la vista. Las temperaturas seguirán en ascenso en el interior de la provincia, donde el ambiente será más templado, y en el litoral los termómetros no van a cambiar mucho. El viento, volverá a ser protagonista sobre todo durante las primeras horas del día, y sobre todo en la zona del Valle de la Almanzora y los Vélez.
Así que esta ha sido la previsión meteorológica para mañana martes 17 de febrero. Empezamos el programa de hoy y evidentemente el tema protagonista de hoy va a ser el viento y esos destrozos que ha ido dejando a lo largo del campo almeriense. De hecho, hoy ha tenido lugar la visita del presidente de la Junta de Andalucía y en este evento hemos conseguido hablar con el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, quien ha hecho una valoración inicial de esos daños causados por los vientos. Vamos a escucharle. Estamos con el alcalde de El Ejido. Alcalde, el sábado fue una jornada muy dura por el viento del norte y hay algunas consecuencias. Sí, bueno, hay daño. Estamos esta mañana evaluándolo. Está el delegado, además, de Agricultura. No he podido yo estar con él por la visita del presidente de la Junta, pero está mi concejal de Agricultura y el delegado Antonio Mena pues en el campo, precisamente en este momento, viendo daño, ¿no? A priori, aunque es prematuro, vamos a esperar a que avance la mañana para tener datos más aproximados, pero podemos hacer una estimación que aproximadamente entre 150 a 200 hectáreas con afecciones en el plástico. Y podemos tener fácilmente una treintena, entre 30, 40, quizás 50 hectáreas con daño de distinta intensidad en parte de la estructura del tejido, ¿no? Pues algún invernadero, alguna ventana, algún multitúnel le ha volado parte del techo, algún semillero, en fin. Y luego, efectivamente, también daños en la cosecha, que donde se ha quedado el invernadero desguarnecido, pues también hay algunos daños. Como digo, a lo largo del día iremos aproximándonos a una cifra más real. Aparte de los seguros, poco se puede hacer cuando viene el viento con esta fuerza. Bueno, el tema de los seguros, yo creo que todos los agricultores tienen que tomar conciencia que como mínimo hay que asegurar las estructuras, como mínimo, ¿eh? Y a partir de ahí yo recomendaría también asegurar la cosecha, los daños por cosecha, ¿no? Porque este tipo de inclemencias meteorológicas son absolutamente imprevisibles. Ha habido vientos muy fuertes, también lluvias importantes la semana pasada, muy significativas, por encima de los 50 litros por metro cuadrado, que son lluvias muy altas, pero el viento ha azotado durante 2 semanas prácticamente de forma continuada, con racha yo creo que bastante superior a los 120 kilómetros hora. Y eso, pues si luego al final el viento del norte, sobre todo fincas que están más pegadas a la Sierra de Gado, mi padre de hecho tenía un invernadero en esa zona antiguamente y lo vendió precisamente por eso, cuando se viene el viento con remolino, pues es cuando más daño hace, ¿no? Yo me imagino que la mayor parte de los daños por la estructura han sido precisamente remolinos de ese viento anortado. Está claro que cuando tenemos esos veranos tan calurosos con temperaturas de 45 grados y el Mediterráneo a 29 grados centígrados, se esperan otoños e inviernos que son muy difíciles de llevar. Lo que sí está claro que en una zona como El Ejido y todo el poniente almeriense, esos cambios climáticos que se están registrando, pues generan un problema importante. Pues mira, José Antonio, estoy convencido de que tenemos que preparar sí o sí este territorio para el drenaje sobre todo esas lluvias torrenciales que cada día estoy convencido que se van a producir con más intensidad y con más frecuencia, ¿no? Esas gotas frías. Por eso estoy pidiendo a la Dirección General, al Ministerio también de Fomento, de Medio Ambiente y al Gobierno de España que acometa esa obra de interés general. Estoy hablando del desagüe de la Balsa del Sapo, estoy hablando de la Rambla del Águila, la Rambla del Aljibillo, el Barranco y la Rambla de Andrés Pérez. Todas esas son actuaciones que hay que acometer. Hay que deslindar, hay que adecentar esos cauces y sobre todo hay que acotarlos para que pueda drenar el agua. Todo ese agua, salvando la Rambla del Loco, forma parte de una zona endorreica que va a la Balsa del Sapo. Hay que canalizarla bien hacia la Balsa del Sapo, que no haga daño, y luego a partir de ahí en la Balsa del Sapo necesita un alivadero. Ya se hizo un anteproyecto, está hecho para achicar todo ese agua al mar y hay que insistir en que esas son obras de imperiosa necesidad. Eso es lo que iba a comentar. Parece que volver a crear otra vez
digamos, una red fluvial para evacuar el agua se ha convertido en una urgencia. Bueno, ahí ya desde hace décadas, ¿no? Planes de defensa contra avenidas e inundaciones y detectan un alto riesgo en nuestra zona. Bueno, hemos tenido la suerte, entre comillas, de que no ha llovido como en otras partes de la geografía andaluza o valenciana, ¿no? Pero hay que insistir en que esas obras son de imperiosa necesidad. Tenemos que tener la Rambla expedita. Algunos cauces, sobre todo a partir de la antigua carretera nacional hacia el sur, pues prácticamente se han reconvertido en caminos, y yo soy un convencido de que hay que deslindar los cauces al menos más significativos, los más importantes, y que las obras de interés general se tienen que acometer y además sin dilación, porque una gota fría de esas características no sabemos cuándo puede caer. Muchísimas gracias. Gracias. Pues con esta información nos quedamos y seguiremos atentos a ver, como dice el alcalde, a ver el balance de daños completo. Bueno, pues como decíamos, hoy ha tenido lugar la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y tenemos también pues sus valoraciones, las valoraciones de los efectos de las borrascas, y también ha comentado un poco las primeras medidas para recuperar y abrir carreteras por vía de urgencia. Así que vamos a escucharle. Como consecuencia de esta circunstancia atmosférica que hemos vivido, absolutamente inéditas en nuestra comunidad autónoma, y que van a suponer pues que tengamos que dedicar, como ya sabe la consejera, y que de manera inmediata nos ponemos a través del Plan Andalucía Actúa en este primer paquete de recursos económicos. Este es un plan que está abierto, evidentemente, porque todavía estamos cuantificando daños, pero lo primero que vamos a actuar va a ser sobre las vías, sobre las carreteras, porque si no la gente no puede transitar, no puede ir al colegio, no puede ir al centro de salud. Vamos a empezar por las carreteras lo más rápido posible, aunque dentro de la rapidez que tiene la administración, vamos a ir por vías de urgencia, y también en los centros educativos y centros sanitarios, donde me consta también que también nos van a echar una mano y nos echan una mano los ayuntamientos, ¿no? Bueno, queremos que todo vuelva a la normalidad, pero costará esfuerzo, dinero y sobre todo buena gestión, ¿no? Una normalidad como la que hoy afortunadamente se disfruta aquí. Pues nada, con Juanma Moreno nos quedamos y eso, continuamos en FH Almería Radio. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Pues seguimos en FH Almería Radio y ya cambiamos de tema. Dejamos atrás los daños por vientos, que retomaremos con José Antonio al final del programa, pero hoy también tenemos las intervenciones de la eurodiputada Carmen Crespo en el Pleno del Parlamento durante el debate de prácticas comerciales. En este Pleno, Crespo pidió extender las cláusulas express aprobadas la semana pasada con el acuerdo comercial de Marruecos y realizó una comparación, ya que dice que, bueno, que no son lo mismo, pero yo no voy a extenderme y vamos a escuchar a la propia Carmen Crespo hablar de esto. Por ejemplo, las cláusulas de salvaguarda de ayer. Hay muchas diferencias con el acuerdo de Marruecos. Por ejemplo, Marruecos no tiene los sectores sensibles. La aprobada ayer sí, los 21 días, los 5% del precio o perturbación del mercado. Marruecos no. Y en este caso, 5 días en caso de emergencia. Y, por supuesto, Marruecos solo se une en el ente una vez cada 3 años y la salvaguarda de ayer 6 meses de monitoreo e informe cada 6 meses el Parlamento y la Comisión. Por tanto, en definitiva, no es lo mismo. A este reglamento más garantista es lo que tenemos que trabajar. La salvaguarda express y, en este caso, llevarla a otros acuerdos. La responsabilidad de los que estamos aquí es proteger al agricultor de verdad, sin soflama, con verdades y, por supuesto, con trabajo detrás. Obras son amores y no buenas razones. Y creo que este reglamento da de una manera equilibrada respuesta a los agricultores. Se pone fin a la desprotección que producían las cancelaciones de pedidos a última hora y las condiciones abusivas que distorsionaban la cadena. Las autoridades pueden actuar de oficio y se establece una cooperación real entre países, extendiéndose a operaciones de terceros países. Y un país tercero que no cumple, que no coopera, Europa puede asumir directamente la investigación.
Esto es lo más importante del reglamento, porque es la protección de nuestros agricultores frente a países terceros que no. Pues tras esta intervención también vamos a escuchar sus comentarios sobre el Frontex alimentario. Europa, por tanto, se está preparando para el control y esto es lo que piden los agricultores. Hoy, con esta norma y pronto con el Frontex agroalimentario, la Oficina de Control de Importaciones, que va a controlar los puertos, los fitosanitarios, la entrada de los acuerdos comerciales, las sustancias prohibidas en Europa. Si bien algún producto de un tercer país no cumple los estándares europeos, habrá más control. Y esto es lo que pidieron los agricultores, realidades y no palabras vacías y soflamas populistas que desinforman. Que esto nos lleve a seguir protegiendo y respetando al agricultor. Pues hasta aquí llega la intervención de la eurodiputada Carmen Crespo en el Pleno de Parlamento durante el debate de prácticas comerciales y también hasta aquí pues su valoración y comparación sobre las cláusulas de salvaguarda. Cerramos este tema y seguimos echándole un vistazo a todo lo que está pasando hoy alrededor del campo almeriense. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Pues ya lo adelantábamos en el repaso informativo y es que una investigación de la Junta en la Universidad de Granada revela cómo las hormigas afectan el control biológico del pulgón en pimiento. Un estudio del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, IFAPA, y la Universidad de Granada ha analizado cómo influyen las hormigas en el control biológico del pulgón del algodón, Apis gossypii, en cultivos de pimiento bajo invernadero. La investigación se ha desarrollado durante 2 años en 4 invernaderos experimentales de Almería. El objetivo era evaluar qué ocurre cuando las hormigas interactúan con uno de los principales enemigos naturales del pulgón, el parasitoide Aphidius colemani, ampliamente utilizado en programas de control biológico. Para ello, los investigadores realizaron ensayos en los que excluyeron la presencia de hormigas y compararon la evolución de la plaga, la comunidad de enemigos naturales y la producción del cultivo. Uno de los resultados más claros es que al impedir el acceso de las hormigas, el número de pulgones parasitados aumentó un 22,2%. Esto confirma que la presencia de hormigas puede dificultar la acción del parasitoide. Sin embargo, ese efecto no se tradujo en un aumento constante de la población total de pulgones cuando las hormigas estaban presentes. Es decir, que aunque las hormigas interfieran en la acción de algunos enemigos naturales, no provocan necesariamente un incremento generalizado de la plaga. El estudio demuestra además que la especie Tapinoma ibericum no solo protege a los pulgones, sino que modifica la comunidad de artrópodos que participan en su control. En concreto, cambia la distribución espacial de la plaga, favoreciendo colonias más concentradas en lugar de poblaciones dispersas en la planta. También se han detectado cambios en los depredadores presentes en el cultivo. Disminuyó la abundancia de crisopas
cocinélidos y del mírido Nesidiocoris tenuis. Nombres complicados. En cambio, aumentó la presencia del díptero depredador Aphidoletes aphidimicia cuando había hormigas. Esto significa que no todos los enemigos naturales reaccionan de la misma forma ante la presencia de hormigas. En lugar de eliminar control biológico, las hormigas modifican qué especies lo ejercen y en qué condiciones. Y bueno, pues a partir de estos resultados, que pueden leer el estudio completo en el estudio completo por parte de la UGR y del IFAPA, a partir de estos resultados, los investigadores apuntan que la combinación de el depredador Aphidoletes aphidimicia con el parasitoide Aphidius colemani puede ser una estrategia eficaz en invernaderos donde existan hormigas mutualistas. Así que, este estudio está enmarcado en el proyecto sobre plagas emergentes y reemergentes en horticultura protegida y financiado con fondos FEDER y del INIA. Este estudio aporta evidencia científica de que las hormigas no solo protegen a los pulgones, sino que también reconfiguran la comunidad de enemigos naturales que determina su control. En definitiva, al final este estudio refuerza la idea de que el control biológico en invernadero tiene mucho trabajo por delante y es un sistema bastante complejo. Con esta noticia llena de nombres científicos nos quedamos y vamos a la última parte del programa de hoy. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Recta final del programa de hoy y tenemos aquí con nosotros a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería. Hoy sí, ya esta semana puede volver a estar con nosotros. ¿Qué tal, José Antonio? Pues nada, después de ese paréntesis que hicimos para visitar los cultivos de hoja y brásicas de Murcia, pues volvemos otra vez al entorno hortofrutícola de Almería, que siempre es muy recomendable. Empezamos semana y parece que empezamos la semana con una valoración de los daños que han traído estos temporales y especialmente los fuertes vientos que hemos estado viviendo jueves, viernes, sábado, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo la jornada del sábado por la tarde fue, digamos, un viento del norte devastador que, según el alcalde, ha afectado en torno a 200 hectáreas, que es una cantidad grande de superficie. Hay que tener en cuenta que estos vientos no son de ahora, no son del cambio climático. Hace 30 años ya los padecíamos, venían en el mes de febrero y lo mismo que ahora. Y el viento del norte, la característica fundamental que tiene es que al chocar con la Sierra de Gádor, que tiene una altura máxima de 2.000 metros, digamos que genera remolinos, o sea, lo que son huracanes, pequeños huracanes, que multiplican su fuerza. Y cuando entran en los invernaderos, hacen un efecto pompa y con mucha fuerza suelen reventar el plástico. Hay que imaginar la situación, el plástico, la fuerza que tiene. Plástico nuevo, que en buena parte tenemos plásticos nuevos porque los agricultores los tuvieron que cambiar a causa de la dana que hubo en octubre del 2024, esos plásticos en algunos casos han reventado como
como si fuera papel de fumar, ¿no? Y es un efecto que produce solamente este viento, el viento del norte, porque viene de forma huracanada y coge una fuerza que va mucho más allá de rachas de 100 kilómetros por hora, por ejemplo, que sí se da en otro tipo de vientos, como es el viento del oeste o del este, el viento de poniente o de levante, ¿no? En este caso lleva el componente del remolino, o sea, de actuar de forma huracanada, y es lo que genera una serie de golpes con unas consecuencias que ya hemos visto, no solamente los invernaderos, que dice el alcalde de Ejido que se han cuantificado como pérdidas, perdón, sino también los efectos que hemos visto en el mobiliario urbano, con contenedores de basura totalmente tirados por el suelo como si fueran vasos de yogur, o señales de tráfico que también han caído, y lo que es más espectacular, ver los pinos centenarios que hay en lo que era la antigua Nacional 340 entre el Ejido y la Redonda, que han caído como si fueran leves palillos, ¿no? Pinos que llevan ahí desde cuando se hizo esa carretera, que se plantaron en los bordes de la carretera, en los arcenes de la carretera, pues han terminado sucumbiendo a la fuerza del viento, y varios ejemplares han tenido que retirarlos. Y aparte, pues hay dos árboles especialmente llamativos, que son ficus con una masa arbórea espectacular. Uno de ellos también en el Ejido, en la travesía que va de Santa María del Águila a El Ejido, justo enfrente del concesionario de Mercedes-Benz a la entrada del Ejido, y el otro en el parque municipal de El Ejido, que se tuvo que cerrar en la tarde del sábado para que no siguieran cayendo árboles, y sobre todo aquello que está lleno de niños, pues que terminara con alguna desgracia. Es cierto que no se ha cuantificado ninguna desgracia personal en la fuerza del viento del pasado sábado a eso de las 5 de la tarde, y se mantuvo hasta las 10 de la noche, y fue una tarde difícil, complicada, en la que también pudimos conocer que muchas placas solares que había en las azoteas de edificios terminaron rompiéndose, porque pues hemos podido comprobar que no estaban lo suficientemente sujetas para soportar un vendaval de estas características. También es cierto que llevábamos ya mucho tiempo sin recibir el viento del norte en la comarca de Poniente, pero cuando llega siempre sabemos que hay unas consecuencias que son muy difíciles de asimilar, y creo que en la zona de Vícar, en La Mojonera, El Ejido y Adra es donde más fuerte ha pegado y donde más consecuencias ha tenido con las estructuras de los invernaderos. Y ante esto, pues el propio alcalde lo decía, no te queda más remedio que tener seguros que te cubran la estructura y la cosecha. Claro, ahora supongo que lo que toca, en cierto modo, es esperar ayudas a esos agricultores que al final se han quedado bastante perjudicados, ¿no? Sí, la verdad que sí, pues hay una sucesión de acontecimientos que han castigado mucho a los agricultores en los 2 últimos años. Desde octubre del año 2024 hemos visto cómo los agricultores pues han tenido que ser atendidos por la administración, porque las granizadas, y sobre todo las granizadas de granizos de grandes dimensiones, hicieron un daño enorme, ¿no? Todo eso hay que añadir otra serie de inconvenientes, como el exceso de humedad o la aparición del Parvis pinus, que también le ha hecho bastante daño, y ahora lo que faltaba era el viento. Sí hay que considerar que las estructuras de los invernaderos modernos tienen más aguante. Yo creo que no estamos hablando de una cantidad mayor de hectáreas que se hayan podido ver afectadas, precisamente porque las estructuras de los invernaderos modernos están calculadas no a ojo como antiguamente, y sí muchos de ellos con ordenador, y efectivamente pues eso hace que sean capaces de resistir un empuje tan importante como el del viento del norte en la comarca de Poniente, que, como digo, son vendavales que ponen los pelos de punta. Pues muy bien, pues seguiremos atentos a ver cómo va evolucionando este balance de daños, porque yo creo que todavía queda
bastante información por reunir respecto a estos daños, porque realmente han ido sucediéndose borrasca tras borrasca, vientos tras vientos, y pues a ver cómo va evolucionando. Sí, han sido 9 borrascas consecutivas en las que fundamentalmente han traído agua. Y curiosamente en la provincia de Almería pues también han traído una fuerte racha de viento que, bueno, no se esperaban. Llevamos muchísimo tiempo sin tener vientos de esta naturaleza. Como decíamos la semana pasada, la presencia del viento, el viento fijo de poniente, pues no ha castigado de una forma tan seria los invernaderos, salvo en contadas ocasiones que pueda haber invernaderos que sean muy viejos o que tengan el plástico muy desgastado, pues sí han podido romper, pero en la mayor parte de los casos ese viento que ha venido ha ayudado a bajar la humedad que ha dejado tantas lluvias, y de alguna manera pues ha ayudado a los agricultores a luchar contra las enfermedades fúngicas que se temía mucho por la época del año en la que nos encontramos. Y bueno, pues parece como que de golpe haya venido la luz, el sol, el buen tiempo, y hayan desaparecido ese tren de borrascas, que han sido hasta 9 desde diciembre hasta este 16 de febrero, en las que hemos soportado todo tipo de inclemencias, y que la información meteorológica se ha convertido, pues digamos, yo creo que la información más seguida en el último mes y medio por todas las personas que tienen invernaderos y que tienen que ver con la agricultura, para ver a qué se enfrentaban en cada momento. Pues vale, pues hasta aquí vamos a llegar en el programa de hoy. Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros hoy, y mañana más. Mañana continuamos con más, tendremos más datos seguramente de los efectos del viento. Y para terminar el programa de hoy vamos a echarle un último vistazo a las pizarras. Vamos a terminar con la pizarra de Agroponiente Poniente, la pizarra de hoy lunes 16 de febrero de 2026. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 6,28 € y un último corte de 5,34 €. Seguimos con los guisantes, que han tenido un solo corte de 3,50 €. Judías, bien, pues tenemos la judía Elda, que ha tenido un primer corte de 9,10 € y un último corte de 5,88 €. Seguimos con la judía Perona Semi, que ha tenido un primer corte de 7,78 € y un último corte de 7,54 €. Vamos con la judía Perona Roja, que ha tenido un primer corte de 10,66 € y un último corte de 8 €. Y la judía Rastra, que ha tenido un solo corte de 10,66 €. La judía Estrique, por su parte, ha tenido más cortes, empezando en 10,36 € y acabando en 7,22 €. Y la judía Emerite ha tenido un primer corte de 8,94 € y un último corte de 7,48 €. Pepino. Tenemos el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 1,82 € y un último corte de 1,67 €. El pepino español ha empezado en 1,95 € y ha acabado en 1,65 €. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,95 € y un último corte de 1,30 €. Calabacines. Tenemos el calabacín fino, que ha tenido un primer corte de 1,09 € y un último corte de 82 céntimos. El calabacín gordo ha empezado en 99 céntimos y ha acabado en 73 céntimos. Y el calabacín blanco ha tenido un primer corte de 1,31 € y un último corte de 90 céntimos. Berenjenas. Pues de la berenjena rallada ha tenido un primer corte de 2,37 € y un último corte de 1,89 €. La berenjena larga ha empezado en 1,15 € y ha acabado en 77 céntimos.
Tomates, en tomates, tenemos el tomate liso, el tomate Daniela, el tomate ramo y el tomate pera. Me río porque, claro, no estoy acostumbrada a leer tantos en tomates. El tomate liso ha tenido un primer corte de 85 céntimos y un último corte de 80 céntimos. El tomate Daniela ha tenido un primer corte de 77 céntimos y un último corte de 69 céntimos. El tomate ramo ha empezado en 85 céntimos para acabar en 76 céntimos y el tomate pera ha tenido un primer corte de 79 céntimos y para acabar en un último corte de 61 céntimos. Vamos con el último bloque de esta pizarra, el de los pimientos. Tenemos el pimiento padrón, que ha tenido un solo corte de 5,64 €. El pimiento italiano verde ha tenido un primer corte de 1,97 € y un último corte de 1,66 €. El pimiento italiano rojo ha empezado en 2,49 € para acabar en 1,21 €. El pimiento lamullo verde ha tenido un primer corte de 2,50 € y un último corte de 2,01 €. El pimiento lamullo rojo ha tenido bastantes cortes, tantos que no los veo a simple vista, y ha empezado en 2,63 € y ha acabado en 2,10 €. El pimiento lamullo amarillo pues ha tenido un solo corte de 2,02 €. El pimiento California verde ha empezado en 1,66 € y ha acabado en 1,43 €. El pimiento California rojo ha tenido un primer corte de 2,18 € y un último corte de 1,81 €. Y el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha tenido un primer corte de 2,06 € y un último corte de 1,73 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente, la pizarra de hoy, lunes 16 de febrero de 2026. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, una hora en la que hemos hablado pues de esos daños que han traído los vientos esta última semana. Ya han escuchado la valoración de Francisco Góngora, el alcalde de El Ejido, también ese comentario que ha dejado Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, y bueno, cambiando de tema y también tratando un poquito pues lo que ha ido pasando la semana anterior, también hemos escuchado a Carmen Crespo y sus comentarios y sus valoraciones sobre las cláusulas de salvaguarda. También hemos hablado de una noticia bastante interesante, que es que ya saben que ha habido una investigación de la Junta y junto con la Universidad de Granada, que ha revelado cómo las hormigas afectan el control biológico del pulgón en pimiento. Y pues hoy también hemos tenido, ya después de ese viernes que no pudo estar por aquí, hemos tenido al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, con quien hemos comentado pues esos daños que ha ido dejando pues el viento en estos últimos días. Al final, mañana tendremos más datos y podremos comentar más y podremos ver un poco la situación real del campo tras los daños. Ya saben, todas estas borrascas que hemos estado viviendo, que han dejado desperfectos tanto en el campo como en la calle, en todo. En fin, que mañana tendremos más datos, mañana seguiremos comentando y podremos analizar mejor la realidad de lo que está pasando. Así que ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, la plataforma de podcast. Simplemente pongan en el buscador FH Almería Radio y así podrán acceder a pues eso, cualquier programa que hayamos emitido anteriormente a este.
Y pues eso, una hora con toda la información del campo almeriense. Ya saben que este programa ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido hasta mañana.